Tal vez tú ya lo sepas, como muchas personas, como yo lo sé, porque lo vemos a diario, que hay injusticia, que hay corrupción, que hay mucha pobreza, y en pocas palabras sabemos que nos están fregando los de arriba. Pero la mayoría de las personas no entendemos cómo, por qué estamos como estamos, pero sabemos que nos están fregando. Aquí está el primer video, la primera parte, sacado de un documental y resumido. El documental se llama De la barbarie a la esperanza. Si lo quieren buscar, dura como 1 hora y media, pero voy a tratar de hacerlo un pequeño resumen para explicar algo muy importante que yo considero que todos deberíamos de entender qué significa esta palabra que viene siendo neoliberalismo. Son 5 palabras que voy a explicar. La primera es el neoliberalismo. Esto pasó hace un poco más de 30 años. Se comenzó a decir que las grandes empresas, que los grandes mercados nos iban a ayudar a resolver nuestros problemas como sociedad. Pero para eso necesitábamos entregarles los bienes de la nación para que ellos los trabajaran, como viene siendo nuestros recursos naturales, nuestras minas, nuestras playas, cosas así por el estilo. Voy a estar viendo notas que tomé para darles a ustedes números exactos y fechas de los datos que considero importantes, y me van a estar viendo que voy a estar aquí mirando. Se dijo que estas grandes empresas nos iban a ayudar. Había que entregarles los bienes, y así se hizo. Se comienza primero con la entrega de bienes públicos y después se sigue con el saqueo, dice aquí. Vamos a explicar un poquito más las siguientes 2 palabras que debemos entender, que viene siendo lo que es público y lo que es privado. Son palabras que principalmente ahorita las estamos viendo constantemente en las noticias por lo que está sucediendo, principalmente en México. Lo que viene siendo una empresa pública, muy importante, una empresa pública es una empresa que es del pueblo, es de la nación, es de México, y lo que produzca esa empresa es para México, para pagar bienes, por ejemplo, beneficios para la sociedad, como viene siendo salud, vivienda, alimentación, todo ese tipo de cosas, educación, escuelas, infraestructura, puentes, carreteras. Las empresas públicas producen o producían dinero para la nación, pero cuando una empresa se vuelve privada, que es el término que estamos escuchando ahorita constantemente, más que nada con Peña Nieto, que quiere privatizar todo. Cuando la empresa se vuelve privada, deja de ser tuya, deja de ser mía, de nosotros como pueblo, porque nosotros al nacer automáticamente en México somos dueños de los bienes de la nación, nos corresponde, nos toca por ley, y no lo estoy diciendo yo, está establecido en la ley. Claro que ellos han hecho lo que han querido. Precisamente vamos a explicar cómo y por qué. Una empresa privada ya no es de nosotros, es lo que debemos de entender. Es de un dueño en sí, de un solo mono o unos solos monos. Ellos hacen lo que quieren, no están obligados a ayudar a la nación. Pueden llevarse el dinero, pueden dejarlo, pueden hacer lo que quieran. Son las 2 grandes diferencias. Vamos a analizar un poquito a Salinas y a los siguientes 2 o 3 presidentes. Vamos a comenzar con Salinas, voy a hablar un poco rápido para que no dure mucho el video. Salinas llegó a la presidencia y empezó a modificar las leyes, empezó a cambiar la constitución, igual que lo está haciendo Peña Nieto. Salinas hizo lo mismo, o más bien Peña Nieto está haciendo lo mismo que Salinas, mejor dicho. Porque para poder entregar los bienes de la nación,
tenía que modificar la ley. No podía hacerlo nada más porque se le daba la gana, porque era el presidente. Porque aún el presidente se rige, entre comillas, por una ley, por nuestra Constitución. Tuvo que cambiarla primero. Empezó a modificar las leyes y empezó a entregar bienes de la nación. Juntó a un grupito de gente importante, aunque chiquito, y entregó 18 bancos en solamente 13 meses. 18 bancos regaló Salinas. La gente más cercana a Salinas fue la que se quedó con empresas y bancos. Salinas creó un poder grandísimo que le sirvió aún después y después y después de su sexenio como presidente. Siguió teniendo el poder y sigue teniendo el poder. Ahorita vamos a analizar por qué. En 5 años, Salinas vendió más de 1000 empresas estatales y unidades industriales. Vendió Telmex. Vamos a ver el ejemplo de Telmex porque es muy importante. En Telmex, Teléfonos de México, se nos dijo que era una empresa que estaba en quiebra, que no producía. En ese tiempo Telmex era público. Así que un empresario la compró por migajas, que fue este señor Carlos Slim. Ahí se privatizó. Y este señor, de la noche a la mañana, se hizo el hombre más rico del mundo, utilizando la tecnología de Telmex, de Teléfonos de México. Ya te puedes imaginar el gran engaño que sufrimos como mexicanos. Este es solamente un ejemplo. Y Salinas hablaba muy orgulloso, y hasta la fecha en sus entrevistas, como si fuera algo bueno lo que hizo. Salinas dice: nosotros privatizamos los bancos, las líneas aéreas, la siderúrgica, la telefónica, los puertos, los aeropuertos, con un gran orgullo. Y en la fecha es igual. Te hacen sonar las cosas como que es algo que nos conviene, que nos están alivianando, que va a producir beneficios para el país. Todo es mentira, es un vil engaño. Y para entenderlo, necesitamos entender el pasado. Por eso la importancia de estos videos. Salinas dio por terminado el reparto agrario. Reformó el artículo 27 de nuestras leyes, de nuestra Constitución, y así autorizó la venta de tierras del campo. Además, modificó la ley minera y así autorizó a empresas explotar la minería en México, principalmente extranjeras. Y por si no fuera poco, derogó, dice la palabra, el impuesto a la extracción, porque estas empresas están obligadas a pagar ese impuesto por lo que se llevan. Y aún así no se justifica, porque vamos a analizar qué es lo que nos dejan a cambio: pura contaminación, puro mugrero. Pero están obligados a pagar un impuesto. Pues Salinas les perdonó el impuesto a la extracción, que como dice el documental, en pocas palabras, se llevan todo y no dejan nada. Eso fue lo que hizo Salinas. Un dato curioso en el gobierno de Salinas es que en 1988 la revista Forbes, que se encarga de poner una lista de las personas más ricas del mundo, solo había una familia mexicana en esa lista de esta revista. Pero al final del sexenio de Salinas ya había 24 multimillonarios en esa lista. En total, estos 24 multimillonarios en estos 5 años hicieron un capital de 48,000 millones de pesos, todos ellos juntos. Ese fue el robo que nos hicieron. Nos robaron esa gran cantidad porque la hicieron de la noche a la mañana, gracias a la corrupción del gobierno de Salinas. Cuando tú veas que un mexicano sube de la noche a la mañana a ser el hombre más rico del mundo o los hombres más ricos del mundo, no es de dar orgullo. No nos toca nada, ni una baba. No nos beneficia que sea el más rico del mundo un mexicano. No tiene nada que ver como mucha gente que se ponía orgullosa. Al contrario, ya nos fregaron, ya nos chingaron. Voy a decir una que otra mala palabra, no porque lo acostumbre, pero porque la situación lo amerita. Además, algunos de ustedes, pues es la única forma que entienden. Vamos a analizar a Zedillo.
Zedillo, en 1994, la economía mexicana cayó 6.2%, casi el doble. Se bajó la economía, se dobló la pobreza. Zedillo creó lo que se llamó el Fobaproa, porque muchos bancos y muchas empresas iban a quebrar por esta gran crisis económica. Para rescatarlos, que no quebraran, Zedillo creó el Fobaproa, que no era otra cosa que endeudar a la sociedad. Se pagó la deuda de estos bancos con bienes públicos. Se endeudó a la gente, en pocas palabras, pero prometió que solamente iba a costar 180,000 millones de pesos. Y resulta que en un año ya se habían pagado más de 600,000 millones de pesos, pero solamente de puros intereses. La deuda seguía intacta. Y en el 2010, en lugar de pagar, porque hemos estado pague y pague y pague, pero la deuda no baja, ni bajó ni bajará, porque tan solo en el 2010 ya teníamos una deudota de 1.300.000 millones de pesos. Escríbelo ahí para que veas cuántos ceros son. 1.300.000 millones de pesos. Esa es la deuda que tenemos. Esto no se va a poder pagar desde el 2010 hasta dentro de 70 años. Seguiremos pagando, siguieron pagando y seguirán pagando esta deuda del Fobaproa gracias a Zedillo. Pero en ese tiempo no la pintaron muy bonito. Yo todavía recuerdo los comerciales. Ahí deben de estar. A lo mejor en el YouTube los encuentras. Del dichoso Fobaproa. Son mentiras. Y han sido mentiras y siguen siendo mentiras. Ya sin deudas, estos bancos, estos empresarios, lo que hicieron fue que vendieron los bancos. Y ganaron muchísimo dinero en estas ventas. Y el que quedó endeudado fue el pueblo, fuimos nosotros. Por eso vivimos como vivimos. Y hay otros ejemplos de estos famosos rescates. Se ha rescatado, por ejemplo, el rescate azucarero y el rescate carretero. No voy a hablar mucho de eso para enfocarnos en el tema y terminar el video para poder subirlo. Zedillo además regaló 24,000 kilómetros de vías de ferrocarril. Yo me acuerdo cuando los trenes en México había trenes de pasajeros. Mi abuelita viajaba cada 2 o 3 veces al año, trenes de pasajeros. Estas empresas, lo que menos les importaba eran los pasajeros. A ellos lo que les importa es la carga, el cargamento, lo que deje dinero, negocio. Cancelaron los trenes de pasajeros, se murieron, porque se privatizó. 24,000 kilómetros de vías se hicieron privadas, cuando eran del pueblo, eran de nosotros. Y al terminar su gobierno, Zedillo, como coincidencia, se fue a trabajar a esta empresa de Union Pacific, que viene siendo la de los trenes. Pasó a ser al consejo administrativo de esta empresa. Y en el 2009, Zedillo se integró al Citigroup, dueño de Banamex, el banco, uno de los bancos que él mismo rescató. Ahí podemos entender que fue una conspiración, ya todo lo tenía planeado. Y pasó a ser poderoso y pasó a fregarnos y hasta la fecha nos está fregando. Y nadie le puede hacer nada. Hasta que nosotros queramos, hasta que despertemos. Para despertar necesitamos darnos cuenta qué es lo que pasó. Este ejemplo de paso de poderes, que se conoce como pasarse el hueso, ha sido seguido por muchos otros. Y los tengo aquí todos escritos, están en el documental, pero no nos vamos a ir a detalles. Pero son gente, por ejemplo, el secretario de Hacienda, que estaba cuando estaba Salinas, Pedro Aspe, ya después pasó a ser del Consejo de Televisa, creo, algo así. Y podemos seguir la lista con ejemplos. Fulano de tal era fulano, después pasó a ser fulano. Se han pasado el poder, se pasan el hueso. Solamente controlan ellos todo. Vamos a hablar de Fox. Fox iba a hacer el cambio, supuestamente. Y se logró el cambio. Pero muy pronto traicionó a sus promesas de cambio. Porque él mismo dijo que iba a enjuiciar a Salinas. Y sin embargo, terminó trabajando igual que Salinas.
Fox prometió en su cierre de campaña que iba a traer a Salinas, iba a crear una comitiva y lo iba a enjuiciar por lo que hizo. Sin embargo, terminó haciendo lo mismo y en el 2003 permitió el regreso de Salinas y le regresaron el dinero a Salinas. Al final terminó asociado con Salinas, presidente Vicente Fox. Fox también empezó con la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Y hay toda una red de corrupción en el gobierno de Fox que la misma Federación declaró en sus investigaciones. Un montón de negocios chuecos, por decirlo así, para acabar pronto. Y ahorita está el caso de Oceanografía, caso muy grande con la familia de Fox que están involucrados. Pero, como vuelvo a decir, no nos vamos a ir a detalles. Después vamos a analizar estos temas uno tras otro en otros videos más detalladamente porque son muy importantes. Pero aquí lo considero yo que está todo resumido. A todo este mugrero de sistema de control económico y político, de control de poder, de gente poderosa, de empresarios, de políticos, a todo esto se le llama oligarquía. La oligarquía mexicana se hizo muy poderosa, que se colocó arriba de las instituciones. En realidad ellos son los que mandan. Ya no son tanto los políticos ni nuestras instituciones. Ya no es la PGR, ya no es Fox, ya no es Peña Nieto. Son simples sirvientes de estos empresarios poderosos. ¿Cómo se hace esto? Explica aquí. Estos empresarios cuentan con algo muy importante que son los medios de comunicación para lavarle el cerebro a la gente, para controlar a la gente. Le lavan el cerebro a la gente y hacen que estos políticos lleguen a la presidencia o al Congreso. Después, cuando ya llegan, tienen que pagar los favores que les hicieron principalmente las televisoras. Ellos cobran los favores, entonces los senadores, los diputados, tienen que aprobar ciertas leyes que van a beneficiar a estos empresarios que ya los ayudaron y van a venir a fregar al pueblo, a nosotros. Así es como trabajan. No vamos a darle muchas vueltas al video, pero se entiende en palabras simples. Hay que comprender esto y hay que investigar más y a fondo, porque es algo importante. El mismo presidente es un sirviente de estos empresarios. Ellos son los que deciden qué hacer. Ellos son los que deciden qué informar, qué no informar. En realidad las televisoras, su verdadera función no es informar. Todos esos noticieros que tú ves es mentira, es puro cuento. Su verdadera función, su verdadero propósito es desinformar a la población, mantenerlos dormidos, lavarnos el coco. Y aquí está la última página para cortarle el video para que no tarde mucho, sea trabajo subirlo ahí al YouTube. En los últimos 30 años, la economía mexicana no ha crecido, por el contrario. Esto se debe a que se le dio la espalda al campo, se le dio la espalda a los campesinos, a los agricultores, se les cerró el apoyo, las inversiones, se les eliminaron las inversiones y se les eliminaron los permisos de importación. ¿Para qué se hizo esto? Para abrirles el camino y darles el poder a las grandes empresas, como viene siendo Monsanto, Maseca, Bimbo. Se les abre el camino. Este problema es mundial, para que ellos sean los que controlen. Los ricos se siguen haciendo más y más ricos, el pobre se hace más y más pobre. Se le dio la espalda al campo, se traicionó. Ahorita 70% de los agricultores mexicanos viven en condiciones de pobreza. Ya no es negocio ser agricultor. Esto se hizo intencionalmente, como ya dije, sacrificando a estos pequeños agricultores para abrirle el camino y darle el poder a las grandes empresas. Para lograr esto, la población tenemos mucho que ver, porque nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que consumimos, pero se nos lava el cerebro y se nos inculca un modelo, se llama, de alimentación chatarra.
a base de comerciales de televisión, se nos inculca un estilo de vida, que pensamos qué es lo que debemos de comer, qué es lo que debemos de consumir, y ellos se salen con la suya. Se olvidó que para que un país crezca, se necesita que produzca. México no ha crecido. Aquí voy a dejar el primer video, la primera parte de este primer video, y enseguida voy a grabar la segunda parte, otros 15 minutos. Así que aquí le paro, ahí les encargo que lo compartan, que investiguen, porque esto es de verdad muy importante. Yo considero que todos los mexicanos deberíamos de estar al tanto, es nuestro deber de investigar, de conocer qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando, porque vamos de mal en peor. Pero ahí los dejo, ahí les encargo que miren el otro y que compartan este. Aquí los veo en el siguiente.